El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga, amados hermanos. En este día agradecemos a Dios porque nos permiten poder compartir esta enseñanza con ustedes. Gracias damos a los apóstoles Carlos y Olivia Fernández, que nos dan el privilegio de compartir. Mi nombre es la pastora Lolita Olvera y mi esposo el pastor Alejandro Torres, de la iglesia Centro Familiar para las Naciones Acolman, y damos gracias a Dios por este tema que vamos a compartir. Y quisiera hacer una breve oración. Padre, gracias Dios por este momento que nos das para compartir esta palabra. Bendícela y llegue a oídos de los que estarán escuchando. El corazón de ellos sea tocado por tu Espíritu Santo. Declaramos, Dios, que tu palabra no regresa vacía, que cumple tu propósito en todo aquel que la escucha. Gracias te damos, usa mi vida para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de este momento se llama Rompiendo mis temores, y yo quiero leer el Salmo capítulo 91, versículo 14 y 15, y dice así: aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Bueno, es verdaderamente impresionante, amados hermanos y amigos que nos escuchan, saber que vivimos en la ciudad más grande del mundo, y como tal hemos experimentado personalmente muchos de los efectos que se producen en esta gran urbe. ¿Qué tipo de efectos experimentamos en la ciudad? Pues podemos ver el tráfico, la vida acelerada, ir como sardinazo en el metro o cualquier transporte público, y muchos otros que pudiéramos comentar. Sin embargo, en la actualidad hay uno que hoy en día es una gran problemática para los que viven en la Ciudad de México y seguramente en otros lugares también. ¿Y cuál creen que sea esta situación problemática? Bueno, pues pueden existir muchas grandes problemáticas, como drogadicción, prostitución, etc. Pero hoy pondremos nuestra atención en lo que se conoce con la inseguridad, situación que ha sido capaz de llevar a mucha gente, y tal vez a nosotros mismos, a tomar medidas muy drásticas de todo tipo. Por ejemplo, algunos han puesto en sus negocios estructuras de herrería, otros han colocado equipo de video, otros más han contratado seguridad, tanto en sus negocios como para su persona. Pero algunos más atrevidos han adquirido armas de fuego, las cuales tienen en su casa, o más aún que las pudieran estar cargando como si fueran sus pertenencias cotidianas. Así que si te preguntara qué tipo de cosas forman la inseguridad, pues ¿qué dirías, verdad? ¿O qué responderías? Pudiéramos decir que son los secuestros, los asaltos, el robo de autos, etc. Todo esto ocasiona grandes temores en la vida de las personas. Pero Dios no solo quiere quitar los temores, sino hacernos vivir seguros en la vida. Él nos dice en este salmo precioso, Salmo 91, versículos 14 y 15, y nos dice: yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Es la nueva versión internacional. Así que si quieres romper con tus temores, pues escucha lo que Dios tiene hoy para ti. Así que vamos a ver solamente 2 puntos importantes de cómo poder escuchar a Dios con relación a esto, amados hermanos. Y dice, primeramente hay efectos al enfrentar la inseguridad sin Dios.
En estos tiempos difíciles, muchos de los que han intentado hacer frente a la inseguridad en cualquiera de sus manifestaciones, seguramente han perdido su paz y tranquilidad. Yo creo que si te preguntara, ¿conoces a alguien que haya sido víctima de la inseguridad? ¿Qué estragos le ha dejado esa amarga experiencia? Se ha escuchado decir que su vida nunca más será como antes y que dicha situación le ha cambiado la vida. Nos habla allí, después del libro de los Salmos, hay otro libro que se llama Proverbios, y en Proverbios capítulo 14, versículo 10 y versículo 13, nos habla sobre esto. Mire, lo voy a leer, dice así: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Amén, gloria a Dios. Entonces, al leer este proverbio, hermanos, podemos encontrar qué nos enseñan en estos versículos. Pues nos enseñan que existe dolor, existe amargura y congoja en el corazón del hombre. Y aunque muchas veces la gente se quiere hacer fuerte, en realidad su corazón ya quedó como dañado. Algunos otros, después de vivir esta situación, o aún sin haberla vivido, pero con el simple hecho de saber algunos casos, pierden su paz y viven con gran miedo, a tal grado que se vuelven muy nerviosos, ansiosos y desesperados. ¿Alguna vez te has encontrado a alguien así? Pues, ¿cómo actúa? Regresamos a Salmos capítulo 31 y vemos cómo responden estas personas que han experimentado esta angustia, este dolor, ¿verdad? Y dice en el Salmo 31, 13, porque oigo la calamidad de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Para Dios no hay asunto que no tenga presente, y Él nos declara, amados hermanos, cuáles son los resultados de aquellos a quienes las circunstancias de la vida les agobian. Tan fuerte es esta presión que les llega a afectar en su cuerpo físico, y lo peor de todo, pierden lo que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo, su paz y su tranquilidad. Así que pues vemos a mucha gente así, muchas personas que están sufriendo aún en su cuerpo físico por esta inseguridad, porque no tienen la paz de Dios, pero los que tenemos la paz de Dios podemos estar confiados y seguros. Entonces vamos a ver ahora cómo enfrentar la inseguridad con Dios, ¿verdad? La primera fue cómo enfrentar la inseguridad sin Dios, pero ahora cómo vamos a enfrentarla con Dios. Y en el Salmo capítulo 91, versículos 1 al 6 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiará? ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, encontramos aún en los versículos más adelante, 9 al 12, lo voy a leer, dice: porque has puesto, Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué nos muestra esta escritura? Pues
encontramos cuáles son los beneficios que podemos obtener al hacer frente a este tipo de inseguridad. Dios nos dice que si confiamos en Él, Él dice que mandará ¿a quién? A sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos, lo que leíamos en versículo 11. Mira también esto en el libro de Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54, versículo 17. También el Señor nos da una confianza y nos dice en el versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces realmente podremos vivir una vida tranquila. Si tenemos a Dios en nuestro lado, por supuesto que sí, amado hermano. Podemos y debemos descansar en las promesas de Dios. Él nos da y ser capaces de poner nuestra confianza en Él para vivir una vida de seguridad. Es importante mencionar que no debemos destacar la idea de que en algún momento seamos parte de la inseguridad. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. La actitud y la fe que debemos tener en estos casos es saber que Él nunca nos dejará y siempre nos sostendrá. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, ¿cuál sería tu reacción hacia Dios y la vida si vivieras un asunto de inseguridad? Pues lo cierto es que todo lo que llegue a tu vida, Dios lo conoce, y si llegásemos a vivirlo, Dios quiere ser nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Dios conoce todos los tiempos, pero lo maravilloso es que por encima de cualquier cosa, Él será capaz de limpiarnos y sanarnos del miedo, de la angustia y de todo aquello que pudiera producir en nuestra vida el daño de la inseguridad. Yo recuerdo que algunos años atrás, cuando nosotros vivíamos en la Ciudad de México, mi esposo y yo, pues tuvimos una experiencia mientras estábamos dando clases en un seminario teológico. Pues en ese momento teníamos un carrito y un bochito y pues lo dejábamos ahí, ¿verdad? Cerrado y todo. Subimos y cuando bajamos, yo ya íbamos hacia el carro, pero bueno, una hermanita y yo, pero mi esposo todavía estaba ahí dando la clase, ya iba a terminar, y en eso el pastor a través de su hijo me llama y me dice que si puedo subir, y en ese momento, ¿verdad? Pues así realmente yo decía, pues bueno, ya nos había dicho algunas cosas, entonces dije, ¿qué pasó? Como que ya no quería subir, la verdad, pero algo fuerte vino a mi corazón, y una hermana, la que iba conmigo, me dice, pues sube, Lolita, aquí yo te espero. Cuando subo y me quedo ahí, mi esposo sale y nos encontramos. Nos detuvo el pastor para decir alguna cosa trivial, pero yo sé que Dios usó la vida del pastor. ¿Para qué? Para que yo no saliera, y porque al salir, cuando ya bajamos, mi esposo y yo y la hermanita, pues encontramos que el carrito, el bocho, estaba abierto, y pues se habían llevado cositas que llevábamos allí. Pero lo más hermoso es que pues mi esposo me decía, ¿verdad? Yo así, me dio coraje, pero me dio igual como sentimiento, pero dijo, Lolita, el diluvio se perdió más, ¿verdad? Entonces cuando él dijo esas palabras, dije, sí es cierto, porque voy a dejar que el diablo robe mi gozo, mi paz, mi confianza en Dios. Pues hay que alabar a Dios en todo, y dimos gracias a Dios y gracias al Señor, porque pues si yo hubiera bajado, no sé cómo hubiera reaccionado, pero miren, Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos protege, y pues esos hombres siempre andan con un arma, pero Dios
es bueno y siempre nos ama y nos cuida, ¿verdad? Entonces fue una victoria que obtuvimos y nos dio una seguridad Dios a partir de ahí, que aunque nosotros siguiéramos yendo a la Ciudad de México y a pesar de cómo ya estaba, y pues ahorita ya vemos la situación más fuerte, pero nuestro Dios no cambia, nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que pues hermanos, sigamos teniendo esa seguridad, enfrentaremos la inseguridad, pero con Dios. Sin Dios pues estamos perdidos. Así que en conclusión, este es el testimonio de un hombre que retiró de un cajero dinero en efectivo y lo abordaron unos delincuentes, lo subieron a su auto y lo trajeron paseando durante un buen rato. Su intención era matarlo, pero mientras aquellos hombres lo traían en el automóvil, él les declaró que era un pastor y les estuvo hablando muchas partes de la Biblia, hasta que llegó un momento donde después de escucharlo lo dejaron con su auto y lo único que le quitaron fue su dinero. Él pensó que no solo le quitarían el dinero, sino también la vida, pero gracias a Dios no fue así. Bendito sea el Señor. Qué hermosos son estos testimonios y nos animan y nos fortalecen en nuestra fe. Si has sido presa de la inseguridad, te han robado tu paz y ahora vives en un miedo o te ha dejado secuelas lo que viviste, hoy debes saber que Dios quiere traerte paz y libertad. Él puede sacar a quien sea del pozo de la desesperación. Si tú no has padecido alguno de esto, pero hay ocasiones donde sientes aflicción, pide ayuda y su cobertura que no durará ni tardará en dártela. Él siempre estará ahí presente para darnos esa cobertura. Nunca dejes de creer que Dios cumple sus promesas. Gracias damos a Dios. Que Dios te bendiga y declaramos que el Señor está trayendo esa convicción en tu corazón. Y te amamos y que Dios sea bendiciendo a todos los que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén, gloria a Dios. Entonces, al leer este proverbio, hermanos, podemos encontrar qué nos enseñan en estos versículos. Pues nos enseñan que existe dolor, existe amargura y congoja en el corazón del hombre. Y aunque muchas veces la gente se quiere hacer fuerte, en realidad su corazón ya quedó como dañado. Algunos otros, después de vivir esta situación, o aún sin haberla vivido, pero con el simple hecho de saber algunos casos, pierden su paz y viven con gran miedo, a tal grado que se vuelven muy nerviosos, ansiosos y desesperados. ¿Alguna vez te has encontrado a alguien así? Pues, ¿cómo actúa? Regresamos a Salmos capítulo 31 y vemos cómo responden estas personas que han experimentado esta angustia, este dolor, ¿verdad? Y dice en el Salmo 31, 13, porque oigo la calamidad de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Para Dios no hay asunto que no tenga presente, y Él nos declara, amados hermanos, cuáles son los resultados de aquellos a quienes las circunstancias de la vida les agobian. Tan fuerte es esta presión que les llega a afectar en su cuerpo físico, y lo peor de todo, pierden lo que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo, su paz y su tranquilidad. Así que pues vemos a mucha gente así, muchas personas que están sufriendo aún en su cuerpo físico por esta inseguridad, porque no tienen la paz de Dios, pero los que tenemos la paz de Dios podemos estar confiados y seguros.
Entonces vamos a ver ahora cómo enfrentar la inseguridad con Dios, ¿verdad? La primera fue cómo enfrentar la inseguridad sin Dios, pero ahora cómo vamos a enfrentarla con Dios. Y en el Salmo capítulo 91, versículos 1 al 6 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiará? ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, encontramos aún en los versículos más adelante, 9 al 12, lo voy a leer, dice: porque has puesto, Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué nos muestra esta escritura? Pues encontramos cuáles son los beneficios que podemos obtener al hacer frente a este tipo de inseguridad. Dios nos dice que si confiamos en Él, Él dice que mandará ¿a quién? A sus ángeles, para que nos guarden en todos nuestros caminos, lo que leíamos en versículo 11. Mira también esto en el libro de Isaías, capítulo 54, Isaías capítulo 54, versículo 17, también el Señor nos da una confianza y nos dice en el versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces realmente podremos vivir una vida tranquila si tenemos a Dios en nuestro lado. Por supuesto que sí, amado hermano. Podemos y debemos descansar en las promesas de Dios. Él nos da y ser capaces de poner nuestra confianza en Él para vivir una vida de seguridad. Es importante mencionar que no debemos destacar la idea de que en algún momento seamos parte de la inseguridad. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. La actitud y la fe que debemos tener en estos casos es saber que Él nunca nos dejará y siempre nos sostendrá. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, ¿cuál sería tu reacción hacia Dios y la vida si vivieras un asunto de inseguridad? Pues lo cierto es que todo lo que llegue a tu vida, Dios lo conoce, y si llegásemos a vivirlo, Dios quiere ser nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Dios conoce todos los tiempos, pero lo maravilloso es que por encima de cualquier cosa, Él será capaz de limpiarnos y sanarnos del miedo, de la angustia y de todo aquello que pudiera producir en nuestra vida el daño de la inseguridad. Yo recuerdo que algunos años atrás, cuando nosotros vivíamos en la Ciudad de México, mi esposo y yo, pues tuvimos una experiencia mientras estábamos dando clases en un seminario teológico. Pues en ese momento teníamos un carrito y un bochito y pues lo dejábamos ahí, ¿verdad?, cerrado y todo. Subimos y cuando bajamos, ya íbamos hacia el carro, pero bueno, una hermanita y yo, pero mi esposo todavía estaba ahí dando la clase, ya iba a terminar, y en eso el pastor a través de su hijo me llama y me dice que si puedo subir, y en ese momento, verdad, pues así realmente yo decía, pues bueno, ya nos había dicho algunas cosas. Entonces dije, ¿qué pasó? Como que ya no quería subir, la verdad, pero algo fuerte vino a mi corazón, y una hermana, la que iba conmigo, me dice, pues sube, Lolita, aquí yo te espero. Cuando subo y me quedo ahí, mi esposo sale y nos encontramos. Nos detuvo el pastor para decir alguna cosa
trivial, pero yo sé que Dios usó la vida del pastor. ¿Para qué? Para que yo no saliera. Y porque al salir, cuando ya bajamos, mi esposo y yo y la hermanita, pues encontramos que el carrito, el bocho, estaba abierto y pues se habían llevado cositas que llevábamos allí. Pero lo más hermoso es que pues mi esposo me decía, ¿verdad? Yo así, me dio coraje, pero me dio igual como sentimiento, pero dijo, Lolita, el diluvio se perdió más, ¿verdad? Entonces cuando él dijo esas palabras, dije, sí es cierto, porque voy a dejar que el diablo robe mi gozo, mi paz, mi confianza en Dios. Pues hay que alabar a Dios en todo. Y dimos gracias a Dios y gracias al Señor, porque pues si yo hubiera bajado, no sé cómo hubiera reaccionado, pero miren, Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos protege, y pues esos hombres siempre andan con un arma, pero Dios es bueno y siempre nos ama y nos cuida, ¿verdad? Entonces fue una victoria que obtuvimos y nos dio una seguridad Dios a partir de ahí, que aunque nosotros siguiéramos yendo a la Ciudad de México y a pesar de cómo ya estaba, y pues ahorita ya vemos la situación más fuerte, pero nuestro Dios no cambia, nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que pues hermanos, sigamos teniendo esa seguridad. Enfrentaremos la inseguridad, pero con Dios. Sin Dios pues estamos perdidos. Así que en conclusión, este es el testimonio de un hombre que retiró de un cajero dinero en efectivo y lo abordaron unos delincuentes, lo subieron a su auto y lo trajeron paseando durante un buen rato. Su intención era matarlo, pero mientras aquellos hombres lo traían en el automóvil, él les declaró que era un pastor y les estuvo hablando muchas partes de la Biblia, hasta que llegó un momento donde después de escucharlo lo dejaron con su auto y lo único que le quitaron fue su dinero. Él pensó que no solo le quitarían el dinero, sino también la vida, pero gracias a Dios no fue así. Bendito sea el Señor. Qué hermosos son estos testimonios y nos animan y nos fortalecen en nuestra fe. Si has sido presa de la inseguridad, te han robado tu paz y ahora vives en un miedo o te ha dejado secuelas lo que viviste, hoy debes saber que Dios quiere traerte paz y libertad. Él puede sacar a quien sea del pozo de la desesperación. Si tú no has padecido alguno de esto, pero hay ocasiones donde sientes aflicción, pide ayuda y su cobertura que no durará ni tardará en dártela. Él siempre estará ahí presente para darnos esa cobertura. Nunca dejes de creer que Dios cumple sus promesas. Gracias damos a Dios. Que Dios te bendiga y declaramos que el Señor está trayendo esa convicción en tu corazón. Y te amamos y que Dios sea bendiciendo a todos los que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces realmente podremos vivir una vida tranquila si tenemos a Dios en nuestro lado. Por supuesto que sí, amado hermano. Podemos y debemos descansar en las promesas de Dios. Él nos da y ser capaces de poner nuestra confianza en Él para vivir una vida de seguridad. Es importante mencionar que no debemos destacar la idea de que en algún momento seamos parte de la inseguridad. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. La actitud y la fe que debemos tener en estos casos es saber que Él nunca nos dejará y siempre nos sostendrá. Bendito sea el nombre de Dios.
Así que, ¿cuál sería tu reacción hacia Dios y la vida si vivieras un asunto de inseguridad? Pues lo cierto es que todo lo que llegue a tu vida, Dios lo conoce, y si llegásemos a vivirlo, Dios quiere ser nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Dios conoce todos los tiempos, pero lo maravilloso es que por encima de cualquier cosa, Él será capaz de limpiarnos y sanarnos del miedo, de la angustia y de todo aquello que pudiera producir en nuestra vida el daño de la inseguridad. Yo recuerdo que algunos años atrás, cuando nosotros vivíamos en la Ciudad de México, mi esposo y yo, pues tuvimos una experiencia mientras estábamos dando clases en un seminario teológico. Pues en ese momento teníamos un carrito y un bochito y pues lo dejábamos ahí, ¿verdad?, cerrado y todo. Subimos y cuando bajamos, yo ya íbamos hacia el carro, pero bueno, una hermanita y yo, pero mi esposo todavía estaba ahí dando la clase, ya iba a terminar, y en eso el pastor a través de su hijo me llama y me dice que si puedo subir, y en ese momento, verdad, pues así realmente yo decía, pues bueno, ya nos había dicho algunas cosas. Entonces dije, ¿qué pasó? Como que ya no quería subir, la verdad, pero algo fuerte vino a mi corazón, y una hermana, la que iba conmigo, me dice, pues sube, Lolita, aquí yo te espero. Cuando subo y me quedo ahí, mi esposo sale y nos encontramos. Nos detuvo el pastor para decir alguna cosa trivial, pero yo sé que Dios usó la vida del pastor. ¿Para qué? Para que yo no saliera, y porque al salir, cuando ya bajamos, mi esposo y yo y la hermanita, pues encontramos que el carrito, el bocho, estaba abierto, y pues se habían llevado cositas que llevábamos allí. Pero lo más hermoso es que pues mi esposo me decía, ¿verdad? Yo así, me dio coraje, pero me dio igual como sentimiento, pero dijo, Lolita, el diluvio se perdió más, ¿verdad? Entonces cuando él dijo esas palabras, dije, sí es cierto, porque voy a dejar que el diablo robe mi gozo, mi paz, mi confianza en Dios. Pues hay que alabar a Dios en todo, y dimos gracias a Dios y gracias al Señor, porque pues si yo hubiera bajado, no sé cómo hubiera reaccionado, pero miren, Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos protege, y pues esos hombres siempre andan con un arma, pero Dios es bueno y siempre nos ama y nos cuida, ¿verdad? Entonces fue una victoria que obtuvimos, y nos dio una seguridad Dios a partir de ahí, que aunque nosotros siguiéramos yendo a la Ciudad de México, y a pesar de cómo ya estaba, y pues ahorita ya vemos la situación más fuerte, pero nuestro Dios no cambia, nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que pues hermanos, sigamos teniendo esa seguridad. Enfrentaremos la inseguridad, pero con Dios. Sin Dios pues estamos perdidos. Así que en conclusión, este es el testimonio de un hombre que retiró de un cajero dinero en efectivo, y lo abordaron unos delincuentes, lo subieron a su auto y lo trajeron paseando durante un buen rato. Su intención era matarlo, pero mientras aquellos hombres lo traían en el automóvil, él les declaró que era un pastor, y les estuvo hablando muchas partes de la Biblia, hasta que llegó un momento donde después de escucharlo lo dejaron con su auto, y lo único que le quitaron fue su dinero. Él pensó que no solo le quitarían el dinero, sino también la vida, pero gracias a Dios no fue así. Bendito sea el Señor. Qué hermosos son estos testimonios, y nos animan y nos fortalecen en nuestra fe. Si has sido presa de la inseguridad, te han robado tu paz, y ahora vives en un miedo, o te ha dejado secuelas lo que viviste, hoy debes saber que Dios quiere traerte paz y libertad. Él puede sacar a quien sea del pozo de la desesperación. Si tú no has padecido alguno de esto, pero hay ocasiones donde sientes aflicción, pide ayuda, y su cobertura que no durará ni tardará en dártela. Él siempre estará ahí presente para darnos esa cobertura. Nunca dejes de creer que Dios cumple sus promesas.
Gracias damos a Dios. Que Dios te bendiga y declaramos que el Señor está trayendo esa convicción en tu corazón. Y te amamos y que Dios sea bendiciendo a todos los que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y una hermana, la que iba conmigo, me dice, pues sube Lolita, aquí yo te espero. Cuando subo, me quedo ahí, mi esposo sale y nos encontramos. Nos detuvo el pastor para decir alguna cosa trivial, pero yo sé que Dios usó la vida del pastor. ¿Para qué? Para que yo no saliera. Y porque al salir, cuando ya bajamos, mi esposo y yo y la hermanita, pues encontramos que el carrito, el bocho, estaba abierto y pues se habían llevado cositas que llevábamos allí. Pero lo más hermoso es que pues mi esposo me decía, ¿verdad? Yo así, me dio coraje, pero me dio igual como sentimiento, pero dijo, Lolita, en el diluvio se perdió más, ¿verdad? Entonces cuando él dijo esas palabras, dije, sí es cierto, porque voy a dejar que el diablo robe mi gozo, mi paz, mi confianza en Dios. Pues hay que alabar a Dios en todo. Y dimos gracias a Dios y gracias al Señor porque pues si yo hubiera bajado, no sé cómo hubiera reaccionado, pero miren, Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos protege y pues esos hombres siempre andan con un arma, pero Dios es bueno y siempre nos ama y nos cuida, ¿verdad? Entonces fue una victoria que obtuvimos y nos dio una seguridad Dios a partir de ahí, que aunque nosotros siguiéramos yendo a la Ciudad de México y a pesar de cómo ya estaba, y pues ahorita ya vemos la situación más fuerte, pero nuestro Dios no cambia, nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que pues hermanos, sigamos teniendo esa seguridad, enfrentaremos la inseguridad, pero con Dios. Sin Dios pues estamos perdidos. Así que en conclusión, este es el testimonio de un hombre que retiró de un cajero dinero en efectivo y lo abordaron unos delincuentes, lo subieron a su auto y lo trajeron paseando durante un buen rato. Su intención era matarlo, pero mientras aquellos hombres lo traían en el automóvil, él les declaró que era un pastor y les estuvo hablando muchas partes de la Biblia, hasta que llegó un momento donde después de escucharlo lo dejaron con su auto y lo único que le quitaron fue su dinero. Él pensó que no solo le quitarían el dinero, sino también la vida, pero gracias a Dios no fue así. Bendito sea el Señor. Qué hermosos son estos testimonios y nos animan y nos fortalecen en nuestra fe. Si has sido presa de la inseguridad, te han robado tu paz y ahora vives en un miedo o te ha dejado secuelas lo que viviste, hoy debes saber que Dios quiere traerte paz y libertad. Él puede sacar a quien sea del pozo de la desesperación. Si tú no has padecido alguno de esto, pero hay ocasiones donde sientes aflicción, pide ayuda y su cobertura que no durará ni tardará en dártela. Él siempre estará ahí presente para darnos esa cobertura. Nunca dejes de creer que Dios cumple sus promesas. Gracias damos a Dios. Que Dios te bendiga y declaramos que el Señor está trayendo esa convicción en tu corazón. Y te amamos y que Dios sea bendiciendo a todos los que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pues ahorita ya vemos la situación más fuerte, pero nuestro Dios no cambia, nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que
pues hermanos, sigamos teniendo esa seguridad. Enfrentaremos la inseguridad, pero con Dios. Sin Dios, pues estamos perdidos. Así que, en conclusión, este es el testimonio de un hombre que retiró de un cajero dinero en efectivo y lo abordaron unos delincuentes. Lo subieron a su auto y lo trajeron paseando durante un buen rato. Su intención era matarlo, pero mientras aquellos hombres lo traían en el automóvil, él les declaró que era un pastor y les estuvo hablando muchas partes de la Biblia. Hasta que llegó un momento donde después de escucharlo lo dejaron con su auto y lo único que le quitaron fue su dinero. Él pensó que no solo le quitarían el dinero, sino también la vida, pero gracias a Dios no fue así. Bendito sea el Señor. Qué hermosos son estos testimonios y nos animan y nos fortalecen en nuestra fe. Si has sido presa de la inseguridad, te han robado tu paz y ahora vives en un miedo o te ha dejado secuelas lo que viviste, hoy debes saber que Dios quiere traerte paz y libertad. Él puede sacar a quien sea del pozo de la desesperación. Si tú no has padecido alguno de esto, pero hay ocasiones donde sientes aflicción, pide ayuda y su cobertura que no durará ni tardará en dártela. Él siempre estará ahí presente para darnos esa cobertura. Nunca dejes de creer que Dios cumple sus promesas. Gracias damos a Dios. Que Dios te bendiga y declaramos que el Señor está trayendo esa convicción en tu corazón. Y te amamos y que Dios sea bendiciendo a todos los que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No fue así. Bendito sea el Señor. Qué hermosos son estos testimonios y nos animan y nos fortalecen en nuestra fe. Si has sido presa de la inseguridad, te han robado tu paz y ahora vives en un miedo o te ha dejado secuelas lo que viviste, hoy debes saber que Dios quiere traerte paz y libertad. Él puede sacar a quien sea del pozo de la desesperación. Si tú no has padecido alguno de esto, pero hay ocasiones donde sientes aflicción, pide ayuda y su cobertura que no durará ni tardará en dártela. Él siempre estará ahí presente para darnos esa cobertura. Nunca dejes de creer que Dios cumple sus promesas. Gracias damos a Dios. Que Dios te bendiga y declaramos que el Señor está trayendo esa convicción en tu corazón. Y te amamos y que Dios sea bendiciendo a todos los que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No durará ni tardará en dártela. Él siempre estará ahí presente para darnos esa cobertura. Nunca dejes de creer que Dios cumple sus promesas. Gracias damos a Dios. Que Dios te bendiga y declaramos que el Señor está trayendo esa convicción en tu corazón. Y te amamos y que Dios sea bendiciendo a todos los que lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Está trayendo esa convicción en tu corazón. Y te amamos y que Dios sea bendiciendo a todos los que
lo van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.